¿Alguna vez has sentido que tu existencia entera estaba a debate? Como si cada elección que hacías, cada suspiro que dabas, cada sueño que te atrevías a susurrar al universo, estuviera de alguna manera sujeto a la aprobación de personas que decían amarte. Pues déjame contarte algo que me tomó 32 años comprender. 32 años de asfixiarme bajo el peso de las expectativas y los juicios y las opiniones no solicitadas que fueron arrancando pedazos de mi alma uno por uno, hasta que apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada en el espejo. Crecí en una familia donde el amor venía con condiciones, donde la aceptación era algo que tenías que ganarte a través de la conformidad, donde ser tú misma se consideraba egoísta y establecer límites se veía como una declaración de guerra. Durante la mayor parte de mi vida, creí que esto era normal. Pensaba que todos vivían con ese nudo constante en el estómago, esa voz persistente en la cabeza cuestionando cada decisión, esa necesidad agotadora de justificar tus elecciones ante personas que nunca realmente comprenderían. Estaba equivocada, tan devastadora, desgarradoramente equivocada. Y el viaje para darme cuenta de eso, para finalmente aprender cómo mirar a mi familia a los ojos y decir esas 5 palabras que cambiarían todo, eso no es asunto tuyo. Casi me destruye antes de poder salvarme. Esta es mi historia, mi verdad revelada, y si alguna vez has sentido que estás viviendo tu vida para todos, excepto para ti misma, si alguna vez has tragado tu verdad para mantener la paz, si alguna vez te has preguntado si eres tú el problema, o si tal vez, solo tal vez, las personas que dicen querer lo mejor para ti en realidad te están reteniendo, entonces necesito que te quedes conmigo a través de cada palabra de este viaje, porque lo que estoy a punto de compartir podría ser justamente el permiso que has estado esperando para finalmente liberarte, para al fin vivir la vida que mereces vivir, sin disculpas, sin explicaciones, sin la carga aplastante de complacer a personas que nunca estarán satisfechas, sin importar cuánto te esfuerces. Mis recuerdos más tempranos están pintados con crítica. Recuerdo tener 5 años, sentada en la mesa de la cocina con mi madre cerniéndose sobre mí, su rostro retorcido en esa expresión que llegaría a conocer tan bien, esa mezcla de decepción y preocupación que de alguna manera siempre se sentía más como desprecio que como cuidado. Estaba coloreando un dibujo para ella, un retrato de nuestra familia, tomados de las manos bajo un sol que había hecho de color amarillo brillante, con rayos naranjas, extendiéndose a través del papel de construcción, como dedos alcanzando algo hermoso. Estaba tan orgullosa de él. Recuerdo la forma en que mi corazón se hinchaba en mi pequeño pecho mientras me preparaba para mostrárselo. La anticipación burbujeando dentro de mí como champaña lista para desbordarse. Pero cuando lo levanté, sus primeras palabras no fueron sobre el amor que había derramado en cada trazo de crayón. Fueron sobre cómo había coloreado fuera de las líneas, cómo las proporciones estaban todas mal, cómo la cabeza de mi padre era demasiado grande y el vestido de mi hermanita era el tono incorrecto de rosa. No tenía la intención de ser cruel, al menos eso es lo que me dije a mí misma durante décadas después. Solo estaba tratando de ayudarme a mejorar, de empujarme hacia la perfección, de prepararme para un mundo que no sería amable con la mediocridad, pero lo que realmente hizo fue plantar una semilla profunda en mi conciencia, una semilla que crecería hasta convertirse en una enredadera espinosa, envolviéndose alrededor de cada onza de confianza que intentaba cultivar. Esa semilla susurraba un mensaje simple pero devastador. No eres lo suficientemente buena como eres. Todo lo que haces necesita corrección. Tus instintos naturales están equivocados. Tu yo auténtico es algo que necesita ser arreglado, moldeado, mejorado. Y así aprendí, muy temprano, que el amor en mi familia era condicional a la mejora, a cumplir con estándares que cambiaban como arena bajo mis pies, a convertirme en quien ellos necesitaban que fuera en cualquier momento dado, en lugar de descubrir quién era realmente yo bajo todas esas capas de expectativa y juicio, y crítica disfrazada de preocupación. Ese fue solo el comienzo de un patrón que se repetiría durante toda mi niñez, mi adolescencia, y hasta bien entrada mi vida adulta, un patrón de nunca ser suficiente, de siempre necesitar corrección, de constantemente intentar alcanzar una versión de perfección que no existía porque las reglas cambiaban cada vez que me acercaba a cumplirlas. A medida que crecía,
la crítica evolucionó pero nunca disminuyó. Me siguió a través de la escuela primaria, donde mi madre criticaría mi elección de amigos, diciéndome que Jenny era demasiado mandona y me haría débil, que Marcos era demasiado callado y me retrasaría, que necesitaba rodearme de personas que reflejaran la versión de mí que ella quería ver en lugar de personas que realmente me hacían feliz. Me persiguió a través de la escuela secundaria, donde mi padre se sentaba en la mesa del comedor interrogándome sobre mis calificaciones, nunca celebrando las sobresalientes, pero siempre diseccionando el ocasional notable con la intensidad de un fiscal construyendo un caso, preguntando qué salió mal, dónde fallé en estudiar lo suficiente, por qué no me estaba aplicando, como si mi valor como ser humano pudiera calcularse por las letras impresas en una boleta de calificaciones. Me acechó a través de la preparatoria, donde cada atuendo que elegía era demasiado provocativo o demasiado descuidado, cada pasatiempo que perseguía era una pérdida de tiempo o no suficientemente prestigioso, cada aspiración profesional que expresaba era recibida con preocupación sobre la practicidad o advertencias sobre la decepción o sugerencias de que tal vez debería considerar algo más adecuado, más aceptable, más alineado con lo que ellos habían imaginado para su hija. Y aquí está la cosa que realmente retorcía el cuchillo. Siempre lo enmarcaban como amor. Solo estaban tratando de protegerme de cometer errores. Solo estaban velando por mis mejores intereses. Tenían más experiencia de vida y sabían mejor que yo qué me haría feliz. Eran mi familia, y la familia te dice la verdad incluso cuando duele porque se preocupan demasiado por ti, como para dejarte tropezar por la vida cometiendo errores evitables. Esa narrativa estaba tan profundamente incrustada en mi comprensión de nuestras relaciones que nunca la cuestioné. Nunca me detuve a preguntar si la protección había cruzado la línea hacia el control, si la guía se había transformado en manipulación, si su versión de mis mejores intereses tenía algo que ver con mis necesidades, deseos y sueños reales. Simplemente acepté que así eran las familias, que el amor significaba crítica constante, que cuidar de alguien requería corregirlo constantemente, y que si me sentía aplastada bajo el peso de sus expectativas, bueno, probablemente eso significaba que necesitaba trabajar más duro para cumplir con esas expectativas, en lugar de cuestionar si las expectativas mismas eran razonables o justas o apropiadas. El patrón continuó en la edad adulta, con una persistencia que habría sido impresionante si no hubiera sido tan sofocante, tan absolutamente agotadora. Recuerdo el día que les dije que me mudaba fuera del estado para una oportunidad laboral. Tenía 24 años, recién graduada de la universidad, con un título en mercadotecnia y una oferta de una empresa en Seattle, que se sentía como el comienzo de todo por lo que había estado trabajando. Estaba aterrada y emocionada en igual medida, mis manos temblando mientras me sentaba en la sala de estar donde había pasado incontables horas absorbiendo sus opiniones sobre mi vida, y me preparaba para compartir lo que pensé serían buenas noticias. El rostro de mi madre cayó inmediatamente, esa expresión familiar asentándose sobre sus rasgos como una nube de tormenta bloqueando el sol. Mi padre dejó su periódico con lentitud deliberada, el crujido de las páginas llenando el silencio que se extendía entre mi anuncio y su respuesta. Cuando finalmente hablaron, no fue con felicitaciones o emoción, o siquiera reconocimiento neutral de mi logro. Fue con un aluvión de preocupaciones, objeciones y acusaciones apenas veladas. Seattle estaba demasiado lejos. No conocía a nadie allí. ¿Qué pasaría si algo sucedía y necesitaban alcanzarme? Realmente había pensado esto bien. Estaba a huir de algo. ¿De ellos? Esta empresa probablemente no era tan estable como pensaba. ¿Realmente quería arriesgar mi carrera en una entidad desconocida en una ciudad desconocida? ¿Y qué hay de las citas, el matrimonio, la familia? ¿Cómo se suponía que conocería a un buen hombre cuando estaba aislada al otro lado del país, rodeada de extraños que no compartían nuestros valores? Cada pregunta aterrizaba como un puñetazo. Cada preocupación se sentía como una cadena envolviéndose alrededor de mis tobillos, jalándome de vuelta hacia la arena movediza de sus expectativas. Y a pesar de la voz en mi cabeza gritando que esta era mi vida, mi elección, mi oportunidad, me encontré defendiendo mi decisión con creciente desesperación, tratando de convencerlos de que no había perdido la cabeza, que no los estaba abandonando, que todavía era la buena hija que habían criado incluso mientras me atrevía a querer algo que no habían preaprobado. Dios mío, fue agotador.
Fue como tratar de convencer a un jurado de tu inocencia cuando ya habían decidido que eras culpable. Me fui a Seattle, pero llevé su desaprobación conmigo como equipaje que no podía dejar. Cada llamada telefónica a casa se convirtió en un interrogatorio sobre si estaba comiendo apropiadamente, durmiendo suficiente, tomando decisiones responsables, ahorrando dinero, yendo a la iglesia, conociendo a las personas correctas. Cada visita de regreso se sentía como una revisión de desempeño, donde tenía que justificar no solo mi éxito profesional, sino mi existencia entera. Criticaban el apartamento que elegí, diciendo que estaba en un vecindario que parecía inseguro, aunque nunca lo habían visitado. Cuestionaban a mis compañeros de trabajo, haciendo preguntas indagatorias sobre sus antecedentes e intenciones, como si todos los que conocía fueran una amenaza potencial para mi bienestar o su influencia sobre mí. Hacían comentarios punzantes sobre mi apariencia, notando que había ganado peso, o que mi cabello se veía mejor cuando lo usaba de cierta manera, o que la ropa que había comenzado a usar reflejaba un estilo de vida que no reconocían. Y las relaciones románticas, ¡ay Dios! Las relaciones románticas fueron quizás el campo de batalla peor de todos. Salí con un músico durante 6 meses, un alma hermosa llamado Derek, que escribía canciones que hacían que mi corazón doliera de la mejor manera posible y que me trataba como si fuera algo precioso y valioso exactamente como era. Pero para mi familia, era una bandera roja envuelta en irresponsabilidad. No tenía una carrera estable. No era dueño de una casa. Tenía tatuajes. Venía de una familia rota. ¿Qué tipo de futuro podría tener posiblemente con alguien así? La crítica fue implacable, desgastándome hasta que comencé a ver a Derek a través de sus ojos en lugar de los míos, hasta que la magia que me había atraído a él se volvió manchada con duda y miedo, y la pregunta persistente de si estaba cometiendo un error terrible. Terminamos eventualmente, no porque no nos amáramos, sino porque no tenía la fuerza para amarlo frente al rechazo de mi familia. Y cuando le dije a mi madre que habíamos terminado, ¿sabes qué dijo? Dijo que estaba aliviada, que había estado rezando para que llegara a mis sentidos, que sabía que eventualmente vería lo que ellos veían. Lo dijo como si fuera una victoria, como si mi corazón roto fuera algo para celebrar porque finalmente había hecho la elección correcta. Su elección, la elección que me mantenía segura dentro de los límites de su aprobación. Esa fue quizás la primera vez que sentí algo más que tristeza o frustración. Sentí rabia. Rabia porque mi dolor era su triunfo. Rabia porque habían conseguido exactamente lo que querían al costo de mi felicidad. Pero algo cambió después de Derek. Algo pequeño y silencioso, y casi imperceptible al principio, como la primera grieta en una presa que ha estado conteniendo un océano de agua. Comencé a notar el peso que estaba cargando, la tensión constante en mis hombros, la forma en que mi estómago se apretaba cada vez que mi teléfono sonaba con el tono de llamada de mi madre, el agotamiento que venía de constantemente editarme a mí misma y mi vida para encajar en su narrativa. Comencé a prestar atención a mis amigos y compañeros de trabajo, observando cómo hablaban de sus familias con calidez y facilidad, cómo compartían noticias sin prepararse para la crítica, cómo tomaban decisiones basadas en sus propios valores y deseos, en lugar de cálculos constantes sobre qué sería aceptable para personas que no estaban viviendo sus vidas. Y comencé a hacerme preguntas peligrosas, el tipo de preguntas que una vez plantadas en tu mente, crecen raíces que agrietan el concreto y empujan hacia la luz sin importar cuánto intentes ignorarlas. ¿Por qué necesitaba su permiso para vivir mi vida? ¿Por qué su comodidad importaba más que mi felicidad? ¿Por qué todavía, a los 29 años, buscaba la aprobación de personas que parecían fundamental incapaces o no dispuestas a darla? ¿Quién sería si dejara de intentar ser la hija que querían y comenzara a ser la mujer que realmente era? Las preguntas me aterraban porque sabía que encontrar las respuestas requeriría un tipo de valor del que no estaba segura de poseer, una disposición a arriesgar la única familia que tenía por la posibilidad de paz, autenticidad y respeto propio. Pero las preguntas persistieron, haciéndose más fuertes y más insistentes con cada día que pasaba, cada llamada crítica, cada visita a casa que me dejaba sintiéndome más pequeña e insegura de mi propio valor. Era como si hubiera despertado de un sueño largo, como si finalmente pudiera ver con claridad lo que había estado sucediendo durante toda mi vida. Y esa claridad era tanto liberadora como absolutamente aterradora. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde a finales de octubre.
Recuerdo la fecha con precisión porque era mi 30º cumpleaños, y había cometido el error de pensar que tal vez, solo tal vez, este hito sería diferente, que mi familia me celebraría en lugar de criticarme, que por un día podría ser amada sin condiciones, o correcciones o preocupaciones. Había estado saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Alex que trabajaba como abogada ambiental y que me hacía reír de una manera en que no había reído en años, que me veía claramente y le gustaba lo que veía, que nunca me hacía sentir que necesitaba ser algo más que exactamente quien era. No le había contado a mi familia sobre ella todavía porque sabía lo que venía. Sabía cómo se sentían sobre mi sexualidad, cómo habían respondido cuando había intentado salir del closet con ellos en la universidad con un discurso cuidadosamente ensayado que habían descartado como confusión o experimentación, o el resultado de pasar demasiado tiempo con las influencias equivocadas. Habían dejado claro que ciertos aspectos de mi identidad no eran temas aceptables de conversación, que algunas verdades era mejor dejarlas sin decir, que su amor se extendía solo hasta la versión de mí que encajaba cómodamente dentro de su visión del mundo. Pero Alex me había animado a ser honesta con ellos, no por el bien de ellos, sino por el mío, a dejar de vivir en las sombras de mi propia vida, a reclamar mi verdad incluso si la rechazaban. Entonces, en mi cumpleaños, cuando mi madre llamó para felicitarme y preguntó si estaba viendo a alguien especial, tomé un respiro que se sintió como lanzarme de un acantilado, y le dije que sí, estaba saliendo con alguien maravilloso, alguien que me hacía feliz. Y su nombre era Alex. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vinieron las lágrimas, las acusaciones, las declaraciones de que estaba rompiendo su corazón, que esta era una elección que estaba haciendo para lastimarlos, que este estilo de vida no era quien realmente era, que necesitaba conseguir ayuda, que no me habían criado para ser de esta manera, que estaba tirando mi oportunidad de una familia normal y una vida bendecida. Mi padre se puso al teléfono, y su voz era fría, de una manera que nunca había escuchado antes, diciéndome que si insistía en este camino, si me negaba a ver la razón, entonces estaba eligiendo distanciarme de la familia, que las acciones tienen consecuencias, que me amaban pero no podían apoyarme en este pecado. Y luego la voz de mi madre otra vez, rota y suplicante, preguntando cómo podía hacerles esto en mi cumpleaños de todos los días, cómo podía arruinar lo que debería haber sido una conversación feliz. ¿Por qué siempre tenía que hacer todo tan difícil y dramático y doloroso? Te juro que fue como si hubieran estado esperando este momento, como si hubieran ensayado sus respuestas, como si mi verdad fuera un ataque personal contra ellos en lugar de simplemente mi vida, mi identidad, mi derecho a existir auténticamente. Me senté en mi sofá después de que esa llamada terminó, el teléfono todavía agarrado en mi mano temblorosa, lágrimas corriendo por mi rostro, y sentí algo dentro de mí finalmente hacerse añicos. No romperse, hacerse añicos. Como un espejo golpeado con un martillo, pedazos volando en todas direcciones. El reflejo que había estado tratando tan duro de mantener de repente imposible de reconstruir. Y en los restos de ese momento, en el espacio donde mi necesidad desesperada de su aprobación había vivido durante 3 décadas, algo nuevo comenzó a emerger. Era rabia. Sí, rabia blanca y justificada, pero también era claridad. Claridad cristalina e innegable sobre lo que me había estado sucediendo toda mi vida. No me amaban. Amaban la idea de quién querían que fuera. No les importaba mi felicidad, les importaba su comodidad, su reputación, su capacidad de decirse a sí mismos que eran buenos padres, criando a una buena hija que tomaba buenas decisiones que podían aprobar. Y había sido cómplice en esta dinámica, sacrificando pedazos de mí misma año tras año, relación tras relación, sueño tras sueño, todo al servicio de mantener una conexión que era fundamentalmente unilateral, condicional y en última instancia tóxica. Había tenido tanto miedo de perderlos que había estado perdiéndome a mí misma en su lugar, intercambiando mi autenticidad por su aceptación, mi alegría por su paz mental, mi verdad por su aprobación. Y de repente, sentada allí en mi 30º cumpleaños con rímel corriendo por mis mejillas y mi corazón abriéndose de una manera que se sentía tanto devastadora como extrañamente liberadora, me di cuenta de que no podía seguir haciéndolo más. Física, emocional, espiritualmente no podía continuar viviendo de esta manera. Algo tenía que cambiar, y ese algo era yo. Era el momento de elegirme, de priorizarme,
de finalmente poner mi bienestar por encima de su comodidad. ¿Has llegado alguna vez a un punto donde sabías con absoluta certeza que estabas en una encrucijada, que la decisión que tomaras en ese momento determinaría toda la trayectoria del resto de tu vida? Ahí es donde estaba, y estaba absolutamente aterrada, pero también, por primera vez, lista para dar el salto. La decisión de establecer límites no fue repentina ni simple. Se desarrolló durante las siguientes semanas en una serie de pequeños actos de valor que se sentían monumentales para alguien que había pasado toda su vida acomodando a otros. Comencé con el paso más pequeño posible, que era no devolver inmediatamente la llamada a mi madre cuando dejaba sus mensajes de voz diarios, revisando cómo estaba, ofreciendo consejos no solicitados o expresando preocupación por mi silencio. Esa primera llamada telefónica no devuelta se sintió como rebelión y libertad y culpa, todo mezclado en un cóctel que me hacía sentir náuseas de ansiedad. Seguía esperando alguna consecuencia catastrófica, algún castigo por mi desafío, pero nada sucedió, excepto que pude pasar esa tarde en paz, cocinando la cena con Alex, riendo sobre algo ridículo, existiendo en mi propia vida sin comentarios o corrección o preocupación. El siguiente paso fue más difícil. Mi madre envió un mensaje de texto preguntando si vendría a casa para el Día de Acción de Gracias, y en lugar de decir automáticamente que sí como había hecho cada año de mi vida adulta, escribí de vuelta que estaba haciendo otros planes. La respuesta fue inmediata e intensa. Llamadas telefónicas, mensajes de texto de mi padre, mensajes de mi hermana preguntando qué estaba mal, por qué estaba actuando tan extraña. ¿Acaso no me importaban las tradiciones familiares? ¿Realmente iba a perderme el Día de Acción de Gracias por alguna fase por la que estaba pasando? La presión fue inmensa, diseñada para hacerme ceder, para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar, para castigarme por la audacia de priorizar mis propias necesidades. Pero me mantuve firme. Pasé el Día de Acción de Gracias con Alex y su familia, personas que me hicieron preguntas sobre mi vida porque estaban genuinamente interesadas en mis respuestas, que se rieron de mis chistes, que no monitorearon mis elecciones de comida o comentaron sobre mi apariencia, que me trataron como un adulto completamente formado, capaz de tomar mis propias decisiones. Fue el mejor Día de Acción de Gracias que jamás había tenido, y esa realización me llenó de partes iguales de alegría y dolor, porque significaba reconocer cuánto me había estado perdiendo, cuán vacías habían sido siempre esas reuniones familiares bajo la fachada de unión. En serio, fue revelador de una manera que no esperaba. Establecer límites se convirtió en mi práctica, mi disciplina, mi acto diario de autopreservación. Cuando mi madre llamaba para criticar mis elecciones de carrera, decía, «Eso no es asunto tuyo», y las palabras se sentían extrañas y poderosas en mi boca, como un hechizo que estaba aprendiendo a lanzar. Cuando mi padre enviaba un correo electrónico delineando todas las formas en que los estaba decepcionando, no respondía con justificaciones o disculpas. Simplemente escribía de vuelta, «Estoy viviendo mi vida de acuerdo con mis propios valores. Espero que puedan respetar eso». Cuando mi hermana trataba de hacerme sentir culpable para que asistiera a un evento familiar, diciendo que estaba destrozando a la familia, le dije con gentileza pero firmemente que no era responsable de manejar sus emociones o mantener relaciones que requerían que fuera alguien que no era. Cada límite que establecía se sentía como remover un ladrillo de una pared que había sido construida a mi alrededor desde la infancia, y con cada ladrillo removido, podía respirar un poco más fácil, pararme un poco más alta, ver un poco más lejos hacia la posibilidad de quién podría llegar a ser sin su vigilancia y juicio constantes. Pero no voy a mentirte y pretender que fue fácil o indoloro, o que no pasé muchas noches llorando en el hombro de Alex, cuestionando si estaba siendo egoísta, preguntándome si estaba tirando a la basura a mi familia por nada, temiendo que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. La culpa era aplastante a veces, esta cosa pesada presionando sobre mi pecho, diciéndome que era una mala hija, una niña ingrata, alguien que debería estar avergonzada de elegirse a sí misma sobre las personas que la criaron. La programación era profunda, esas décadas de condicionamiento que me enseñaron que mi rol era acomodar, cumplir, contorsionarme en cualquier forma que necesitaran que fuera. Deshacer esa programación requería vigilancia constante, recompromiso constante con mi propio valor, recordatorios constantes de que merecía existir en mis propios términos. Imagínate,
30 años de creer que tu valor dependía de hacer felices a otros, y de repente tener que reaprender quién eres cuando dejas de ser lo que otros necesitan que seas. Las dinámicas familiares cambiaron de maneras tanto predecibles como sorprendentes. Mi madre oscilaba entre la ira y la manipulación, a veces llamándome egoísta y dramática, otras veces llorando sobre cuánto me extrañaba, cómo estaba rompiendo su corazón. ¿No podía simplemente volver y ser la hija que recordaba? Mi padre se retiró casi por completo, comunicándose solo a través de mi madre o mi hermana, dejando claro a través de su silencio que había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Mi hermana se convirtió en la mediadora, la pacificadora, la que intentaba arreglar lo que veía como una ruptura que yo había creado a través de mi irracionalidad. Me llamaba llorando, suplicándome que simplemente me disculpara, que simplemente transigiera, que simplemente fuera a una cena y suavizara las cosas porque, ¿acaso no entendía cuán difícil era esto para todos? ¿Cuán incómodas se habían vuelto las reuniones familiares sin mí allí para absorber la tensión? Y esa frase, absorber la tensión, fue lo que finalmente me hizo entender mi papel en el sistema familiar. Había sido el amortiguador emocional, la que asumía la ansiedad y la crítica y la disfunción de todos, para que el resto de ellos pudieran mantener la ilusión de normalidad. Yo era el problema designado, el chivo expiatorio, la que cuyas luchas y fracasos y diferencias les permitían sentirse mejor consigo mismos, vincularse sobre su preocupación compartida por mí, evitar mirar sus propios problemas enfocando toda su atención en arreglar los míos. Removerme de ese papel no solo me afectó a mí, desestabilizó todo el sistema, forzando a todos a confrontar dinámicas que habían preferido mantener ocultas, a encontrar nuevas formas de relacionarse que no dependían de mi cumplimiento y autosacrificio. Algunos de ellos no pudieron hacerlo, algunos de ellos no querían hacerlo, y tuve que hacer las paces con el hecho de que elegirme a mí misma significaba aceptar su elección de rechazar la versión de mí que se negaba a jugar mi parte asignada más. ¿Sabes qué? Eso dolió más de lo que puedo expresar con palabras. El costo emocional de mantener mis límites fue más alto de lo que había anticipado. Hubo días festivos que pasé con amigos en lugar de familia, sabiendo que mi madre probablemente estaba llorando a los parientes sobre cómo los había abandonado, pintándose a sí misma como la víctima de mi egoísmo. Hubo cumpleaños que pasaron sin llamadas telefónicas o tarjetas, silencios que hablaban volúmenes sobre cuán condicional había sido siempre su amor. Hubo momentos de soledad profunda cuando veía familias felices en películas o en redes sociales y sentía el dolor de lo que nunca había tenido y ahora nunca tendría. Esa versión de cuento de hadas de familia donde las personas se apoyan incondicionalmente, celebran las diferencias de los demás y priorizan la relación sobre el control. Lloré por la familia que siempre había querido y nunca tuve. Lloré por la niña pequeña que había sido, que había coloreado ese dibujo con tanto amor y esperanza, que había creído que si tan solo intentaba lo suficiente, era lo suficientemente buena, cambiaba lo suficiente, finalmente ganaría la aceptación que anhelaba. Lloré por todos los años que había desperdiciado tratando de ser alguien que no era, todas las relaciones que había saboteado porque las veía a través del lente del juicio de mi familia, todos los sueños que había diferido porque no encajaban en la narrativa aprobada. El duelo era real y necesario, y a veces abrumador. Pero junto al duelo, algo más estaba creciendo. Era paz, era autenticidad. Era la experiencia radical de vivir en alineación con mis propios valores, tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que minimizaría la crítica, aparecer en el mundo como mi yo completo, desordenado, complicado, hermoso sin disculpas o explicaciones. Estaba construyendo una vida que se sentía mía, rodeándome de personas que me amaban por quien era en lugar de a pesar de ello, persiguiendo sueños que me emocionaban en lugar de los que parecían seguros o aceptables. Y por primera vez en mis 30 años en este planeta, estaba empezando a gustarme la persona en la que me estaba convirtiendo. Estaba descubriendo quién era realmente cuando no estaba tratando de ser la hija perfecta, la empleada perfecta, la persona perfectamente complaciente que nunca causaba problemas ni defendía sus propias necesidades. Construir resiliencia se volvió esencial para mi supervivencia y crecimiento. Encontré una terapeuta que se especializaba en sistemas familiares y trauma, alguien que me ayudó a entender que lo que había experimentado
no era solo conflicto familiar normal, sino un patrón de abuso emocional disfrazado de amor y preocupación. Ese reencuadre fue tanto devastador como liberador, porque significaba reconocer que mi familia me había dañado, pero también significaba entender que no había estado loca, o hipersensible, o dramática, como siempre habían sugerido. Mis respuestas habían sido completamente apropiadas a una situación inapropiada. Comencé a asistir a grupos de apoyo para hijos adultos de familias narcisistas, sentándome en círculos con extraños que se convirtieron en amigos mientras compartíamos historias que eran inquietantemente similares a pesar de los diferentes detalles. No estaba sola. Había miles, tal vez millones de personas que habían crecido en familias donde el amor venía con condiciones, donde la crítica estaba disfrazada de cuidado, donde establecer límites era tratado como traición. Escuchar sus historias validó mi experiencia de maneras que necesitaba desesperadamente. Me sumergí en libros sobre codependencia, enmeshment y relaciones saludables, educándome sobre cómo se veía realmente lo normal, porque mi línea de base había estado tan sesgada que no tenía marco de referencia para entender las dinámicas familiares funcionales. Aprendí sobre diferenciación, el proceso de desarrollar un sentido sólido de uno mismo que no depende de la aprobación o validación de otros. Aprendí sobre triangulación, cómo los miembros de la familia reclutan a otros para ponerse de su lado contra ti. Exactamente lo que mi hermana había estado haciendo cuando llamaba llorando sobre las reuniones familiares. Aprendí sobre Darbo, negar, atacar, revertir víctima y ofensor, el patrón donde los abusadores se retratan como las víctimas cuando se les hace responsables. Exactamente lo que mi madre había estado haciendo cuando lloraba sobre cuánto la estaba lastimando al establecer límites. La educación fue dolorosa porque significaba nombrar lo que me había sucedido, llamarlo lo que era, pero también fue empoderante porque el conocimiento es poder, y entender las dinámicas me dio herramientas para resistir la manipulación y culpa que mi familia desplegaba con precisión cada vez que me atrevía a priorizar mi propio bienestar. Finalmente tenía un lenguaje para lo que había experimentado, un marco para entenderlo, y eso hizo toda la diferencia del mundo. Alex se convirtió en mi ancla durante este tiempo, esta mujer increíble que me amaba fieramente y sin reservas, que nunca me pidió ser nada más que exactamente quien era, que celebraba mi rareza y mi vulnerabilidad y mi creciente fuerza. Me sostenía cuando lloraba, me desafiaba cuando volvía a caer en viejos patrones de duda y culpa. Me recordaba diariamente que era digna de amor que no requería que me encogiera o escondiera o cambiara. Construimos una relación basada en respeto mutuo, comunicación honesta y cuidado genuino por el bienestar de la otra. Era tan diferente de cualquier cosa que había conocido mientras crecía, que a veces simplemente me sentaba y me maravillaba de cuán pacífico se sentía estar con alguien que no criticaba o controlaba o exigía que viviera mi vida de acuerdo con sus especificaciones. La familia de Alex me recibió con los brazos abiertos, no porque estuvieran de acuerdo con todo lo que hacía o pensaran que era perfecta, sino porque se preocupaban por la felicidad de su hija y podían ver que yo la hacía feliz. Me hacían preguntas sobre mi trabajo, mis intereses, mis sueños. Hacían espacio para mí en su mesa sin exigir que ganara mi asiento a través del desempeño o el cumplimiento. No estaban de acuerdo conmigo a veces sobre política o películas o la mejor manera de hacer salsa de pasta, pero esos desacuerdos nunca se sentían como ataques a mi valor fundamental como ser humano. Eran solo diferencias de opinión entre personas que se respetaban lo suficiente como para permitir perspectivas diferentes. Experimentar ese tipo de dinámica familiar saludable fue simultáneamente sanador y desgarrador, porque me mostró con claridad cristalina lo que me había estado perdiendo, lo que había pensado que era normal, pero absolutamente no lo era, lo que merecía, pero nunca había creído que podría tener. Ver a Alex interactuar con sus padres, verlos apoyarla incluso cuando no entendían completamente sus elecciones, verlos amarla sin condiciones, eso me rompió y me sanó al mismo tiempo. Me mostró que las familias podían ser diferentes, que el amor podía ser diferente, que yo merecía algo mejor de lo que había recibido. La confrontación que había estado temiendo y anticipando en igual medida llegó aproximadamente 18 meses después de mi colapso de cumpleaños. Mi madre apareció en mi apartamento sin previo aviso, habiendo obtenido mi dirección de mi hermana, quien aparentemente había decidido que emboscarme era una estrategia apropiada de resolución de problemas.
Abrí la puerta para encontrarla parada allí con ojos enrojecidos y esa expresión que conocía tan bien, esa mezcla de dolor y determinación y ira justificada que usaba como armadura cada vez que sentía que su control se estaba deslizando. Me empujó hacia mi sala de estar antes de que pudiera decidir si invitarla a entrar o cerrar la puerta, y sentí esa vieja respuesta familiar subiendo en mi pecho, ese impulso de disculparme por existir, de hacerla sentir cómoda, de manejar sus emociones a expensas de las mías, pero respiré a través de ello. Me enraicé en la vida que había construido, la persona en la que me había convertido, los límites por los que había luchado tan duro para establecer, y me quedé de pie en lugar de encogerme. Ella se lanzó inmediatamente a su discurso preparado, voz temblando con emoción que no podía decir si era genuina o actuada. Habló sobre cuánto la había lastimado, cómo había abandonado a la familia, cómo había elegido extraños, y este estilo de vida sobre las personas que más me amaban. Cómo había pasado noches sin dormir preocupándose por mi alma y mi futuro, y mi felicidad. Dijo que solía ser tan dulce, tan fácil, tan amorosa, y no entendía qué me había pasado, por qué me había vuelto tan fría y egoísta, y no dispuesta a aceptar guía de personas que solo querían lo mejor para mí. Dijo que las familias trabajan sus problemas juntas, que no simplemente te alejas cuando las cosas se ponen difíciles, que estaba tirando décadas de relación por desacuerdos menores y malentendidos. Dijo que estaba siendo manipulada por Alex, que no podía ver claramente porque estaba demasiado metida con alguien que me estaba alejando de mis valores y mi familia. Dijo todo esto sin hacer una pausa para respirar, sin hacerme una sola pregunta sobre mi perspectiva o mi experiencia, sin ninguna curiosidad genuina sobre por qué había hecho las elecciones que había hecho. Fue un monólogo, no una conversación. Una actuación diseñada para hacerme sentir lo suficientemente culpable como para volver a la línea, para reanudar mi papel como la hija complaciente que absorbía la disfunción de todos, para que no tuvieran que lidiar con ella ellos mismos. Era tan predecible que casi daba risa, excepto que no era gracioso en absoluto. Era triste y agotador y revelador de cuán poco realmente me conocía o se preocupaba por conocerme. Cuando finalmente dejó de hablar, el silencio llenó la habitación como agua inundando un barco que se hunde. Me miró expectante, esperando mi disculpa, mi tranquilidad, mi capitulación a sus demandas disfrazadas de preocupación materna, y sentí algo cambiar dentro de mí, algo haciendo clic en su lugar como una llave girando en una cerradura. Miré a esta mujer que me había dado a luz, que me había criado, que había moldeado tanto de en quién me había convertido, y sentí compasión por su dolor, pero no responsabilidad por arreglarlo. Sentí tristeza por la relación que nunca habíamos tenido, y nunca tendríamos, pero no culpa por establecer límites que protegían mi bienestar. Sentí amor por ella porque era mi madre, pero no a expensas de amarme a mí misma. Y desde ese lugar de claridad y arraigo y respeto propio duramente ganado, hablé mi verdad. Le dije que entendía que estaba herida, pero que su dolor no me obligaba a volver a una dinámica que era dañina para mí. Le dije que no había abandonado a la familia, sino más bien elegido interactuar con ellos, solo de maneras que fueran saludables y sostenibles para mí. Le dije que mi relación con Alex no era un estilo de vida o una fase, sino simplemente yo siendo honesta sobre quién siempre había sido, y que su rechazo de mi sexualidad era su elección, pero no una que estaba dispuesta a dejar que definiera mi vida más. Le dije que la amaba, pero que amor no significaba aceptar crítica, control y condiciones como el precio de la conexión. Y luego dije las palabras que habían estado construyéndose en mí durante 18 meses, las palabras que representaban todo lo que había aprendido, y cada límite que había establecido, y cada onza de valor que había cultivado. La miré a los ojos y dije, ¿cómo vivo mi vida? ¿A quién amo? ¿Qué carrera elijo? ¿Dónde vivo? ¿Qué creo? ¿Cómo paso mi tiempo? Eso no es asunto tuyo más. Soy una mujer adulta, y puedo tomar mis propias decisiones incluso si no te gustan, o las entiendes o las apruebas. No estoy pidiendo tu permiso. Simplemente te estoy informando de mi realidad, y si no puedes respetar eso, si no puedes amarme sin intentar controlarme, entonces no tenemos una relación que valga la pena preservar. Las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió a mí misma, sin temblor, sin disculpa, sin la necesidad de suavizarlas o hacerlas más palatables. Era mi verdad, clara y simple, y finalmente había encontrado el valor para decirla en voz alta. Las secuelas de esa confrontación,
Fueron tanto liberadoras como devastadoras. Mi madre dejó mi apartamento llorando, diciéndome que me arrepentiría de esto, que estaba tomando una decisión que no podía retirar, que la familia es para siempre, y la estaba tirando por mi propio orgullo terco. No llamó durante 3 meses después de eso. Tampoco mi padre. Mi hermana envió algunos mensajes de texto llamándome cruel y egoísta por ser tan dura con nuestra madre, diciendo que había ido demasiado lejos, que había formas de establecer límites sin ser tan hiriente. Pero aquí está lo que no entendían, lo que se negaban a entender. No había sido dura, había sido honesta. Por primera vez en toda mi vida, había hablado mi verdad sin suavizarla o empaquetarla de maneras diseñadas para hacerla más agradable para personas que no querían escucharla. Había declarado hechos simples sobre mi derecho a vivir mi propia vida, y el hecho de que esas declaraciones se sintieran duras para ellos revelaba todo sobre cuán acostumbrados se habían vuelto a mi cumplimiento, cuánto habían confiado en mi voluntad de absorber críticas sin responder, cuán fundamentalmente nuestras relaciones habían sido construidas sobre desigualdad y control. El silencio de mi familia fue doloroso, pero también clarificador. Me mostró que preferirían no tener relación conmigo que una relación donde no pudieran controlarme. Probó que su amor siempre había sido condicional, contingente en mi voluntad de cumplir con sus expectativas y suprimir mi yo auténtico. Y aunque ese conocimiento dolía como el infierno, también me liberó de los últimos vestigios de esperanza de que si tan solo intentaba lo suficiente, me explicaba lo suficientemente bien, los amaba lo suficientemente consistentemente, eventualmente me aceptarían. No lo harían, no podían, no por ningún fallo de mi parte, sino porque no estaban dispuestos o no podían verme como una persona separada con mi propia autonomía, sueños y derecho a la autodeterminación. Aceptar esa realidad me permitió finalmente dejar de luchar por su aprobación y comenzar a invertir completamente en mi propia vida, mi propia felicidad, mi propia familia elegida de amigos y parejas que me amaban por quien realmente era. Y ¿sabes qué? Fue el mejor regalo que pude haberme dado a mí misma. A medida que los meses se convirtieron en un año, y luego más, construí una vida que se sentía auténticamente mía, de maneras que nunca había experimentado antes. Me ascendieron en el trabajo porque finalmente estaba actuando a mi máxima capacidad, en lugar de estar distraída por el drama familiar y agobiada por su crítica. Alex y yo nos mudamos juntas, creando un hogar que nos reflejaba a ambas, llenándolo con arte y música y risa, y el tipo de afecto fácil que viene de ser vista y aceptada. Desarrollé amistades más profundas con personas que respetaban mis límites, que celebraban mi crecimiento, que no esperaban que me encogiera para hacerlas sentir cómodas. Viajé a lugares que siempre había querido ver pero había evitado porque mi familia habría criticado el gasto o el riesgo o la frivolidad de ello. Probé nuevos pasatiempos, exploré nuevos intereses, descubrí partes de mí misma que habían estado latentes durante décadas bajo el peso de las expectativas de otras personas. Comencé a escribir nuevamente, algo que había amado como adolescente, pero había abandonado cuando mi padre me dijo que no era una habilidad práctica, que debería enfocarme en talentos más comercializables. Me ofrecí como voluntaria en una organización juvenil LGBTQ, usando mi historia para ayudar a personas más jóvenes que estaban luchando con el rechazo familiar, tratando de ser el apoyo para ellos que nunca tuve a su edad. Volví a la escuela a tiempo parcial para obtener una maestría en algo que me apasionaba en lugar de algo que impresionaría a mis padres. Tomé decisiones diariamente, cada hora, momento a momento, para priorizar mi propio bienestar, para honrar mis propias necesidades, para confiar en mi propio juicio, y con cada elección, me volví más sólida, más arraigada, más segura de quién era y qué merecía. La culpa no desapareció por completo. Probablemente nunca lo hará, pero se volvió manejable. Un susurro en lugar de un grito, algo que podía reconocer y luego dejar de lado, en lugar de algo que controlaba cada decisión. Aprendí a distinguir entre culpa saludable que señala que realmente has hecho algo mal y culpa tóxica que ha sido programada en ti como un mecanismo de control. La mayoría de la culpa que sentía sobre mi familia caía en la última categoría, y reconocer eso me permitió liberarla sin vergüenza. Finalmente estaba viviendo para mí, y era la sensación más liberadora del mundo. ¿Has experimentado algo similar en tu propia vida? Tal vez no con familia, pero con amigos o parejas o colegas,
que intentaron hacerte sentir culpable por establecer límites, por elegirte a ti mismo, por negarte a aceptar un trato que disminuía tu valor? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante, no estás equivocado. Establecer límites no te hace egoísta. Decir no, no te hace cruel. Elegir tu propio bienestar no te hace una mala persona. Hemos sido condicionados a creer que le debemos a las personas acceso a nosotros, cumplimiento con sus expectativas, paciencia con su disfunción, especialmente cuando esas personas son familia. Pero no es así. Realmente, verdaderamente no es así. Tienes permiso para protegerte, para priorizar tu paz, para removerte de relaciones que requieren que seas alguien que no eres. Y sí, habrá consecuencias. Las personas estarán molestas. Te llamarán egoísta o dramático o difícil. Te dirán que has cambiado, que no eres la persona que pensaban que eras, que estás tirando buenas relaciones por nada. Déjalos. Deja que estén molestos. Deja que te llamen nombres. Deja que reescriban la historia para hacerse las víctimas de tu crecimiento. Nada de eso cambia la verdad, que es que mereces vivir auténticamente, ser amado sin condiciones, tomar decisiones basadas en tus propios valores en lugar de la comodidad de alguien más. Las personas que verdaderamente te aman respetarán tus límites incluso cuando no los entiendan completamente. Las personas que no pueden respetar tus límites te están mostrando que su relación contigo nunca fue realmente sobre ti, sino más bien sobre lo que podían obtener de ti, cómo los hacías sentir, si estabas dispuesto a jugar el papel que te habían asignado en su historia de vida. Y esa es información valiosa, aunque duela recibirla. Mirando atrás ahora desde el punto de vista de alguien que ha estado viviendo con límites fuertes durante varios años, puedo ver con claridad cuán transformador ha sido este viaje. No soy la misma persona que era cuando me senté en ese sofá en mi 30º cumpleaños, sollozando después de esa llamada devastadora con mis padres. Esa versión de mí estaba asustada, insegura, todavía aferrándose a la esperanza de que si pudiera explicarme mejor, o amarlos más duro, o cambiar de las maneras correctas, podría tener tanto mi yo auténtico como la aprobación de mi familia. Pero no puedes tener ambos. Cuando la aprobación de la familia requiere que niegues tu yo auténtico, tienes que elegir, y yo me elegí a mí. Elegí la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, la paz sobre el desempeño. Y fue la decisión más difícil y mejor que jamás he tomado. Mi relación con mi familia hoy es mínima y estrictamente en mis términos. Mi madre y yo intercambiamos correos electrónicos ocasionalmente, actualizaciones superficiales sobre salud y clima y nada que importe. Mi padre y yo no hemos hablado directamente en más de 2 años. Mi hermana y yo tomamos café algunas veces al año. Conversaciones que son agradables pero distantes, ambas evitando temas que podrían agrietar la frágil distensión que hemos establecido. No es la relación que quería o esperaba, pero es la relación que es posible dada su falta de voluntad para verme como realmente soy. Y he hecho las paces con eso. He llorado por la familia de fantasía que quería y aceptado la realidad de la familia que tengo, y he construido una familia elegida que llena mi vida con amor y apoyo y aceptación de maneras que mi familia biológica nunca pudo. Alex es ahora mi esposa, y estamos hablando de comenzar nuestra propia familia, una donde nuestros hijos serán celebrados por quienes son en lugar de ser criticados por quienes no son, donde las diferencias serán honradas en lugar de atacadas, donde el amor será incondicional en lugar de contingente al cumplimiento. Estoy creando el legado que nunca recibí, rompiendo los patrones generacionales, eligiendo ser diferente. Y eso, en serio, es lo más poderoso que puedo hacer. El trabajo de mantener límites es continuo. No es algo que haces una vez y luego está hecho. Es una práctica, un recompromiso diario con tu propio valor, una vigilancia constante contra los viejos patrones que quieren reafirmarse cada vez que estás cansado o estresado o vulnerable. Todavía hay momentos en que mi teléfono suena con el número de mi madre y mi estómago se aprieta con esa vieja ansiedad familiar. Todavía hay días festivos cuando siento el tirón de la obligación, el susurro de que tal vez debería simplemente volver, simplemente hacer las paces, simplemente intentar una vez más para que funcione. Todavía hay días en que la culpa se levanta
e intenta convencerme de que soy una hija terrible, que debería estar avergonzada de mí misma, que estoy destruyendo a mi familia a través de mi egoísmo. Pero he aprendido a reconocer esas voces por lo que son, ecos de programación antigua, fantasmas de condicionamiento que ya no me sirve, y he aprendido a responder con compasión por mí misma y firmeza en mis límites. Me recuerdo cuán lejos he llegado, cuán mucho más saludable y feliz soy, cuánto más viva me siento cuando estoy viviendo de acuerdo con mis propios valores en lugar de tratar de cumplir con estándares imposibles establecidos por personas que nunca estarán satisfechas. Me recuerdo que no soy responsable de manejar las emociones de otras personas, que su incomodidad con mis límites es información sobre ellos, en lugar de una acusación de mí, que puedo amarlos desde la distancia mientras todavía protejo mi paz. Y lo más importante, me recuerdo que merezco ocupar espacio en el mundo, tener opiniones y preferencias y sueños que podrían diferir de lo que otros quieren para mí, ser amada por quien soy, en lugar de por quien alguien más necesita que sea. Esa es la verdad que he reclamado, y nadie puede quitármela jamás. Si estás leyendo esto, y te ves a ti mismo en mi historia, si estás reconociendo patrones en tu propia familia, o relaciones que se sienten similares a lo que he descrito, quiero animarte a confiar en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Si constantemente te sientes ansioso o inadecuado o criticado en ciertas relaciones, esa es información que vale la pena prestar atención. No tienes que seguir aceptando un trato que te lastima solo porque viene de familia o personas que dicen amarte. El amor no debería doler. El amor no debería requerir que te encojas o escondas o constantemente defiendas tus elecciones. El amor real te celebra, te apoya, respeta tu autonomía y honra tu derecho a vivir tu propia vida incluso cuando no se alinea perfectamente con lo que otros podrían querer para ti. Establecer límites no es fácil, especialmente cuando has sido condicionado toda tu vida para priorizar la comodidad de otras personas sobre tu propio bienestar. Requiere valor y práctica, y una disposición a sentarte con la incomodidad mientras reprogramas décadas de condicionamiento. Pero vale la pena. Es tan profunda, cambia vidas, vale la pena. Del otro lado de esos límites hay una vida que se siente auténtica, pacífica y genuinamente tuya. Del otro lado está la posibilidad de relaciones construidas sobre respeto mutuo en lugar de control y cumplimiento. Del otro lado está la experiencia radical de gustarte a ti mismo, de confiar en tu propio juicio, de saber que eres digno de amor que no viene con condiciones o crítica o vigilancia constante. No voy a decirte que será fácil, o que todos entenderán, o que no perderás relaciones en el proceso, pero te diré que lo que ganas, tu sentido de ti mismo, tu paz mental, tu vida auténtica, vale más que lo que perderás, que cuando realmente lo examinas nunca fue verdaderamente tuyo para empezar. La libertad que viene de vivir auténticamente, de establecer límites saludables, de priorizarte a ti mismo, esa libertad no tiene precio. Quiero tomar un momento para hablar directamente a aquellos de ustedes que podrían estar luchando con esto ahora mismo, que podrían estar en esa encrucijada en la que yo estaba en mi 30º cumpleaños, tratando de decidir si seguir aceptando un trato inaceptable o arriesgarlo todo por la posibilidad de libertad y autenticidad. Te veo. Entiendo el miedo que te mantiene congelado, la culpa que te dice que estás siendo egoísta, la esperanza de que tal vez, si solo intentas más duro, o esperas más tiempo, o amas mejor, las cosas cambiarán. Entiendo el duelo de aceptar que la familia que querías no es la familia que tienes, que el amor que merecías no fue el amor que recibiste, que la aceptación que anhelabas puede que nunca llegue, sin importar cuánto cambies o transijas o te encojas. Entiendo cuán solitario se siente elegirte a ti mismo cuando todos a tu alrededor te están diciendo que estás equivocado, egoísta, dramático, demasiado sensible, no intentando lo suficiente. Entiendo todo eso porque viví todo eso, y estoy aquí para decirte que puedes sobrevivir esto. Puedes hacer cosas difíciles. Puedes decir no a personas que amas sin ser una mala persona. Puedes establecer límites incluso cuando otros reaccionen mal. Puedes construir una vida que honre tu verdad, incluso si te cuesta relaciones que esperabas que duraran para siempre. Y no solo puedes sobrevivirlo, puedes prosperar de maneras que nunca imaginaste posibles cuando todavía estabas contorsionándote para encajar en espacios que nunca fueron diseñados,
para sostener la plenitud de quien eres. Tu vida es tuya para vivirla, no de tus padres, no de tus hermanos, no de tu familia extendida, tuya. Y puedes tomar decisiones sobre quién eres, cómo vives, qué crees, a quién amas, qué sueños persigues. Puedes decir, eso no es asunto tuyo, a cualquiera que intente controlar o criticar o disminuirte. Puedes proteger tu paz, puedes priorizar tu bienestar, puedes ser tú mismo sin disculpa o explicación. Eso es tu derecho, tu poder, tu verdad revelada. Entonces aquí está lo que necesito de ti, de todos los que han llegado hasta aquí en mi historia, de todos los que han resonado con cualquier parte de lo que he compartido. Primero, necesito que entiendas algo crucial. Tu historia importa, tu experiencia es válida, tus sentimientos son legítimos. Si te han dicho toda tu vida que eres demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado difícil, estoy aquí para decirte que no lo eres. Estás teniendo respuestas completamente apropiadas a situaciones inapropiadas. Confía en ti mismo. Segundo, quiero que compartas tu historia en los comentarios abajo. ¿Has experimentado algo similar con familia o amigos? ¿Has tenido que establecer límites que te costaron relaciones? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo encontraste el valor para elegirte a ti mismo? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para dar su primer paso hacia la libertad. Tercero, si este video resonó contigo, si cualquier parte de mi viaje tocó tu corazón, o te dio esperanza, o te hizo sentir menos solo, por favor dale like a este video. Realmente ayuda a difundir este mensaje a otras personas que necesitan escucharlo, otras personas que están luchando con las mismas dinámicas con las que luché durante tanto tiempo, otras personas que necesitan permiso para priorizar su propio bienestar. Cuarto, quiero que te suscribas a Mi Verdad Revelada, porque este canal está dedicado a compartir historias reales sobre luchas reales y transformaciones reales. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que entienden que la vida es desordenada y difícil y hermosa, que no tienen miedo de hablar sobre las cosas difíciles, que se apoyan mutuamente en elegir la autenticidad sobre la aprobación. Y asegúrate de activar la campanita para que nunca te pierdas una nueva historia, que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en el momento exacto. Quinto, y finalmente, quiero que hagas algo por ti mismo hoy. Establece un pequeño límite. Di no a algo que no quieres hacer. Decepciona a alguien que ha estado aprovechándose de tu cumplimiento. Elige a ti mismo de una pequeña manera. Y nota cómo se siente. El miedo, sí, pero también el empoderamiento, el alivio, la sensación de que finalmente estás comenzando a habitar tu propia vida en lugar de vivir para todos los demás. Porque ese sentimiento, esa pequeña chispa de libertad, es el comienzo de todo. Es la grieta en la presa que eventualmente se convierte en una inundación de autenticidad y respeto propio y alegría genuina. Mereces eso. Mereces vivir tu vida en tus propios términos, ser amado por quien eres, tomar decisiones que honren tu verdad, incluso cuando otros no estén de acuerdo. Mereces paz, mereces límites, mereces decir, eso no es asunto tuyo, a cualquiera que intente hacer de tu vida su propiedad. Gracias por escuchar mi historia, por ser testigo de mi viaje, por ser parte de esta comunidad donde podemos ser honestos sobre nuestras luchas y nuestro crecimiento. Recuerda, no estás solo, no estás loco, y eres absolutamente digno de la vida que sueñas tener. Ahora sal ahí fuera y reclámala. El mundo está esperando al verdadero tú. Tu verdad merece ser revelada, vivida y celebrada. No dejes que nadie te convenza de lo contrario jamás.